cultura y tentaciones. Bueno, ya una semana de que lamentablemente falleciera José Emilio Pacheco, bueno, en este espacio por supuesto no queremos dejar pasar el tema ni lo quisimos dejar a un lado, y en esta ocasión tengo el gusto de platicar con José Noé Mercado. Él es escritor y bueno, un conocedor por supuesto de las letras, y al cual yo saludo mucho. Ya nos habías venido a hablar de ópera, pero en este caso pues, un tema un tanto triste, ¿verdad? Así es, había venido a platicar justamente sobre el aniversario de Luciano Pavarotti en mi faceta de crítico musical. Y bueno, pues ahora me da mucho gusto estar nuevamente contigo, Diego, con la audiencia, aunque en esta ocasión, pues digamos que la cita sea para hablar de una pérdida, de una lamentable muerte, como es la de uno de nuestros más grandes poetas, que es José Emilio Pacheco, ¿no? Sin duda un hombre de letras que va a dejar una honda huella, como normalmente se dice en cualquier fallecimiento, pero que en este caso sí, al tratarse de un personaje muy querido, de un personaje relevante en el ámbito de las letras, bueno, pues creo que sí, eh, pues justifica que se digan ese tipo de frases a su alrededor, ¿no? Justamente tú lo decías, ¿no? Muy querido por generaciones tanto de su época, contemporáneas para él, como para las nuestras, ¿no? Las más venideras, sin problema, él de chismes, de nada, ¿no? Mesurado. Sí, sobre todo creo que sería interesante decir que el gran poeta surge justamente de ser un gran hombre, ¿no? De un hombre interesado también por su entorno, también involucrado directamente en la apreciación de, digamos, la moralidad de su sociedad, del cambio ético que viene justamente con el pasar del tiempo, que ha sido uno de los grandes temas de José Emilio Pacheco, pero siempre también desde un punto de vista mesurado, desde una reflexión de la experiencia, de la observación, y no necesariamente dentro del activismo que muchos artistas pueden llegar a tener, y que pues con el pasar del tiempo, con el transcurso justamente de las tendencias de la época, pues a veces pueden ser cuestionados o criticados, ¿no? En ese caso, José Emilio Pacheco creo que es un personaje muy querido, no solamente por su trabajo, sino también por su generosidad con otros autores, por de alguna manera marcar la pauta para las nuevas generaciones de poetas y de literatos en nuestro país, ¿no? Además también con un trabajo periodístico que lo acercaba justamente a esa sociedad de la cual escribía, ¿no? Porque bueno, pues fue también un personaje importante en los suplementos culturales de nuestro país, paralelamente con su trabajo que ejercía como hombre de letras en diferentes géneros, ¿no? O sea, estamos hablando de un gran poeta, pero también hablamos de un narrador y también hablamos de un ensayista y también incluso de un traductor, ¿no? Un cuentista, es decir, prácticamente ejercía todos los géneros literarios e incluso también algunos periodísticos, ¿no? A través de sus columnas. Oye, enero ha sido un mes pues lamentable, ¿no? Para las letras, sobre todo lo veníamos platicando hace un momento, 4 fallecimientos, ¿verdad? Sí, y que tienen que ver directamente con nuestro país, ¿no? Tres poetas mexicanos que fallecen en el mes de enero, precedidos por un poeta argentino, pero avecindado en México, como es Juan Gelman, y posteriormente vendría justamente esta triada de fallecimientos de poetas, el primero de ellos Marco Fons, que nos enteramos un día antes de que fuera hospitalizado José Emilio Pacheco, que bueno, pues fue causa de un suicidio en Viña del Mar. Después viene este lamentable accidente casero de José Emilio Pacheco que le habrá de llevar primero a una hospitalización y después al fallecimiento. Y después vendría, un día después, el fallecimiento de Sergio Lo, que es otro poeta mexicano, mucho más joven, de 31 años de edad, como consecuencia, igual que Hellman, del cáncer, ¿no? Entonces, ha sido un mes, digamos que no muy afortunado, es en realidad bastante triste en ese sentido para el ámbito literario de nuestro país y que además, fíjate, curiosamente, eran temas, estos de la muerte, del paso del tiempo, de la transformación que tiene uno como ser humano, como ente de una sociedad, que toca justamente José Emilio Pacheco a través de su poesía y a través de sus narrativas, ¿no? En este caso, bueno, de José Emilio Pacheco, ¿qué podríamos referir? Me comentabas, ¿no? Había algunas letras o algunos párrafos tú traías, ¿no? Que en lo cual podríamos Sí, referirnos a él. ahorita podríamos mencionar algo de su poesía, leerla, disfrutarla, pero creo que sería interesante decir que
que tiene una vasta obra, también era un escritor bastante prolífico. Y por el lado de la poesía, podríamos recomendar incluso una compilación de sus primeros libros poéticos, y que es tarde o temprano, y que reúne trabajos desde 1958 hasta 2009. Entonces, prácticamente su obra poética está ahí contenida, ¿no? Y desde el punto de vista narrativo, pues podríamos recomendar desde luego Las batallas en el desierto, ¿no? Que incluso, bueno, pues sabemos que se ha hecho alguna película, se ha hecho alguna canción, en el caso de Café Tacuba, que pues la acercó a las generaciones jóvenes, independientemente de que fue un libro que prácticamente las nuevas generaciones de estudiantes tuvimos en las aulas de la primaria y de la secundaria, ¿no? Entonces creo que es interesante. Eh, por ejemplo, creo que el poema más famoso de José Emilio Pacheco, y que al mismo tiempo se erige como uno de los poemas más simbólicos o más representativos de nuestra nacionalidad, es el de Alta Traición, ¿no? Es muy breve, pero al mismo tiempo es muy sustancioso y refleja justamente ese sentir de un poeta comprometido con su entorno, pero al mismo tiempo suficientemente selectivo de sus afinidades o de lo que en un momento dado puede abanderar o enarbolar, ¿no? Eh, Alta traición. No amo mi patria, su fulgor abstracto es inasible, pero, aunque suene mal, daría la vida por 10 lugares suyos, cierta gente, puertos, bosques de pinos, fortalezas, una ciudad deshecha, gris, monstruosa, varias figuras de su historia, montañas y 3 o 4 ríos. Creo que esto también nos permite hablar de que José Emilio Pacheco era un autor que alcanzaba una gran profundidad en sus percepciones, en sus sentimientos y desde luego en sus letras, pero al mismo tiempo era un autor muy claro, era Lo sabía transmitir, ¿no? una lingüística muy particular por su claridad. Y creo que eso también se resume en ese tipo de atención que tenía de diferentes brechas generacionales, ¿no? Es decir, era un autor que podía ser fácilmente entendible, aunque no necesariamente sus temas, quiero decir, sean superficiales, sino en realidad son temas que podríamos considerar universales, ¿no? Por ejemplo, hay otro poema que se llama La y es una reflexión pues acerca de esta conjunción, ¿no? De lo que significa ponernos como personajes, como cosas, como grupos, y enlazarnos justamente con esa letra que significa mucho, ¿no? Entonces un fragmento de este poema dice: y se amaron, fueron felices para siempre. Claro que no, tampoco importa demasiado. Insisto, se amaron, una semana, un año o medio siglo, y al fin la vida los separó o los desunió la muerte. Una de dos, sin otra alternativa. Durante una noche o 7 lustros, ningún amor termina felizmente, se sabe, pero aún la separación no prevalecerá contra lo que juntos tuvieron. Es decir, nos refiere José Emilio Pacheco este paso del tiempo, ¿no? Por un lado, las pasiones, el amor que puede existir en la gente, pero también esa melancolía, esa nostalgia y esa incertidumbre que vendrá con el paso del tiempo, ¿no? Que prácticamente todo lo destruye, todo lo separa, todo lo desune, y que todo lo finaliza, ¿no? Bueno, pues nos podríamos pasar horas y horas hablando, por supuesto, de lo que ha escrito y lo que dejó José Emilio Pacheco, pero bueno, tuvimos unos minutos muy interesantes, por supuesto, José Noé, te agradezco mucho que nos hayas No, muchas venido gracias a a ti, hablar, Diego. y bueno, la gente pues, que lo lea, ¿no? Que es la mejor forma de recordarlo al fin y al cabo. Claro que sí, que se acerquen a su obra, yo creo que es la mejor manera de homenajearlo y de mantenerlo presente. Y a ti dónde te podemos encontrar también en las librerías, ¿verdad? ¿Con qué? Sí, bueno, pues pueden encontrar mi novela Backstage, que es una obra que habla acerca del trasfondo o el trastelón de la ópera. Entonces todo lo que ocurre atrás de los grandes artistas, bueno, pues ahí desde un punto de vista novelado, pues lo pueden encontrar. José Noé, te agradezco mucho que nos No, acompañes. muchas gracias a ti, Diego. Claudia Arellano.
Contigo. Estamos con Juan Carlos Asturiano, quien es vicepresidente de Teleurban. Es una empresa muy interesante y nos va a platicar un poco del tema. ¿Cómo estás, Juan? Muy bien, Claudia, muchísimas gracias. ¿A qué se dedica Teleurban? Cuéntanos. Mira, Teleurban es el canal de comunicación dentro del transporte público y del Metrobús. Del Metrobús en la Ciudad de México, en la ciudad de Puebla y próximamente Estado de México y bueno, algunas plazas más que traemos ahí. ¿Y cuáles líneas son? Mira, en la Ciudad de México estamos en el Metrobús, en la línea 1 de Indios Verdes al Caminero, que es la Insurgentes, línea 2 de Tacuaya Tepalcates y línea 3 de Tenayuca, Etiopía. ¿A cuánta gente llegan? Porque ¿cuánta gente se sube? Tú tienes datos ahí muy interesantes. Sí, tenemos muy identificado la audiencia que tenemos, el uso del transporte público. Entonces, estamos llegando alrededor de unas 390,000 personas diariamente, ¿no? Y mensualmente vienen siendo más de 14 millones y medio de personas mensualmente. Es un gran medio de comunicación sin duda, ¿eh? Pero además los entretienen, ¿no? Sí, sí, ahora sí que nos hemos... los objetivos de Teleurban es brindarle entretenimiento al uso del transporte público, para hacerle su viaje más entretenido, más corto, ¿no? Y vaya que hace falta. Oye, a ver, ¿y qué comercializan? Aparte de lo contenido de las televisiones, ¿qué más hay? Mira, por la parte de las televisiones manejamos spoteos de 20 segundos o más, telereportajes, manejamos las novelas, que son las calcomanías colocadas en el interior del autobús, los laterales en la parte superior. Manejamos los banners, que son las cajas que protegen el monitor, ahí brandeamos las cajas. ¿Tal? Y también tenemos lo que es el medallón, que es la parte de atrás del autobús exterior. Es únicamente ahorita en la ciudad de Puebla. Y también manejamos lo que es BTL, ¿no? Para hacer muestreos, activaciones afuera de los autobuses. Y por ahí nos van a ver también, eso les quiero decir. Así que pues por ahí nos saludamos. Es una gran opción, Teleurban, acérquense. Gracias, Juan Carlos. Gracias a ti, Claudia. Claudia Arellano, contigo.